Muchas gracias por la invitación. Pues sí, tenemos una encuesta reveladora sobre ese desencanto actual que tienen las y los costarricenses con respecto al gobierno. Como lo comentábamos ahora, es un resultado que se viene trayendo de la campaña, claramente. Y precisamente estábamos hablando de que si pensamos que este inicio de gobierno generalmente se relaciona con lo que sería un tipo de luna de miel, pues pareciera que no vemos un amor duradero en ese sentido, sino un tipo matrimonio por conveniencia que han tenido los costarricenses. Y en ese sentido es claro que hay una preocupación general y que hay un sentimiento de negatividad con respecto al inicio de este gobierno. También vemos que no es solamente con el gobierno, es decir, con las personas que acompañan al Ejecutivo, al presidente Alvarado, sino también con las instituciones en general. Vemos que uno de los principales resultados de esta encuesta es un castigo a casi todas las instituciones del país. Vemos que se presentan las notas más bajas de valoración de las instituciones, y eso pues refleja claramente esta negatividad que nos demuestra la ciudadanía con respecto a la política y a la clase política en general. María José, para ver si nos puedes explicar sobre cuál es la justificación que tienen los costarricenses, la opinión popular, sobre por qué es que el gobierno de Carlos Alvarado ha sido negativo. Hablamos de hasta un 47%, tengo entendido que es el porcentaje de población que considera y califica como malo o muy malo este gobierno. Bueno, ellos sí son claros en que el principal obstáculo para el gobierno es la Asamblea Legislativa, pero también bastante alto se observa la corrupción como un obstáculo para el gobierno, y muy seguido de la corrupción la gente señala que él prometió más de la cuenta en campaña y que tiene poca experiencia política. Entonces, digamos que hay una evaluación negativa como en todos los frentes. Por un lado, se ve el obstáculo de esa necesidad que existe con respecto a negociar con el legislativo, donde además sabemos que tiene un respaldo político bajo, ¿verdad? Una asamblea que está fragmentada altamente, donde hay partidos políticos de diferente tipo, una oposición muy fuerte, no necesariamente una oposición responsable, a pesar de que el país en este momento se encuentra luchando en contra de una crisis fiscal y que la ciudadanía lo nota. Hay una negatividad conforme al rumbo del país y a la situación económica muy alta también. Entonces, se podría decir que más allá de la administración de los primeros 100 días de Alvarado Quesada, pueden ser las circunstancias en las que el presidente toma el país. Venía entrando, había una huelga a nivel nacional, se encuentra un país políticamente dividido. ¿Estas circunstancias afectaron para la opinión pública de los primeros 100 días? Sí, claro, lo que la encuesta nos demuestra es que es como la resaca de la campaña. La campaña electoral dejó precisamente, como usted lo señala, un país altamente fragmentado, polarizado en temas específicos, y en ese sentido además voceros de esos temas que continúan generando un debate sobre distintos temas y una convulsión social constante que hemos visto en esta primera etapa de gobierno, demandas constantes y situaciones externas como puede ser el conflicto en Nicaragua, que está evidentemente también generando resistencias y demandas específicas sobre cuestiones como más amplias que no necesariamente pasan por el Ejecutivo, algunas sí, otras no. María José Cascante, investigadora del CIEP, para ver si nos puedes entrar un poquitito más en detalle sobre la metodología de las personas a las que se encuestaron, cuáles fueron esos perfiles, cuántas personas se encuestaron, qué edades, de qué zonas de Costa Rica, en qué fechas, en qué periodo fue que se realizó esta encuesta. La encuesta la realizamos la semana pasada, entre el 13 y el 16 de agosto, tuvimos un descanso para el Día de la Madre, en donde la universidad cierra, pero
Entrevistamos a través de teléfono celular, como lo hemos venido haciendo en el último año, a 720 personas. Esta muestra pues con un 95% de confianza y un 3,7 puntos porcentuales de margen de error. Entonces, una encuesta similar a la que hemos venido realizando y que presentamos durante todo el proceso electoral, pero que en este momento busca ir más allá. En ese sentido, nosotros como Centro de Investigación Público de la Universidad de Costa Rica estamos comprometidos no solo con el tema electoral. Para nosotros, la opinión pública y la cultura política del país es algo que debemos estar midiendo regularmente. Y esta encuesta de manera similar la hemos aplicado siempre que hemos podido, pensando en esta evaluación que se hace, que ya sabemos que es subjetiva, de los primeros 100 días de los gobiernos, y sí lo que encontramos es un clima mucho más negativo con respecto a la administración Solís Rivera, incluso a la de Chinchilla Miranda. Es un clima donde las personas están menos esperanzadas, por decirlo de alguna manera. Cuando la aplicamos en la administración anterior, la gente decía que ella votó que ellas habían votado por Luis Guillermo Solís para obtener un cambio, ¿verdad? Pero en el caso de Carlos Alvarado, la gente votó por él para consolidar o salvar el Estado de Derecho costarricense. Entonces, eso nos demuestra que no necesariamente había un convencimiento de la ciudadanía de este candidato. Y lo que pasó en la campaña es que no había un convencimiento de la ciudadanía por ningún candidato. Y eso, al estar reacios a comprar lo que la campaña nos estaba ofreciendo y lo que los candidatos y la candidata ofrecían, se mantuvo esa indecisión y esa prácticamente desencanto con la política, que es claro en estos primeros, no se iba a borrar de un día para otro, no se iba a borrar después de la elección, y más bien parece que se está cobrando duramente a un gobierno que está prácticamente atado de manos, que llega ahí con compromisos políticos, no solo con su partido y su militancia, sino con un voto más amplio, ¿verdad?, muy ligado a otro partido político como es la Unidad Social Cristiana. Claro. María José, ¿cuáles son los temas que los costarricenses consideran que peor se han tratado, que creen que son importantes, pero no se les ha dado tal vez el mejor trato desde el ámbito político? Sí, pues en realidad son la mayoría de los temas. Lo único que en este caso le achacan como positivo es el manejo de las emergencias climáticas, que han sido pocas en estos primeros 100 días, pero por ejemplo son bastante negativos con respecto a la situación de la inseguridad, y este es el principal problema que las y los costarricenses consideran del país, la inseguridad. En otros momentos ha sido más el tema del desempleo, pero actualmente la gente está muy preocupada por la inseguridad, y en ese sentido un 73% de las personas consideran que el manejo que ha tenido el gobierno ha sido negativo. De esto le sigue el déficit fiscal, que sería un 63% de las personas que consideran que se ha manejado de manera negativa. Con respecto a la crisis en Nicaragua, también el peso ha sido importante, un 54% de las personas consideran que se ha manejado de manera negativa. Las relaciones con los diputados, hay una sensación de que se ha manejado mejor, solo una negatividad del 46%, pero en positivo solo un 28%. Entonces hay un fuerte impacto de lo que sería un regular manejo, ¿verdad?, que es un 26%. Con respecto a las relaciones con los sectores sociales es muy similar, un 45% dice que se ha manejado de manera negativa, un 22% de manera regular y solamente un 33% de manera positiva. Y como lo señalaba, el manejo de las emergencias climáticas, un 59% sí dicen que se ha manejado de manera positiva. María José Cascante, investigadora del CIEP, nos gustaría saber, en comparación con la administración de Luis Guillermo Solís, hace 4 años, en el 2014, ¿cuáles eran las preocupaciones de los costarricenses? Es interesante porque, como lo mencionábamos al inicio, el contexto político y las circunstancias políticas son realmente diferentes, pero en ese entonces, ¿qué le preocupaba realmente a los costarricenses que hoy desaparece y entran temas diferentes a flote? Pues la principal preocupación en ese momento era el costo de vida de las y los costarricenses, y en segundo lugar, sí se coincidía, era el desempleo. En tercer lugar estaba la corrupción.
caso actual vemos que la inseguridad, que también la inseguridad siempre ha sido un tema constante, ha entrado y salido como principal problema del país, pero lo hemos visto desde agosto del 2016 en esos 3 primeros lugares. En este momento sube al primer lugar y no lo podemos aislar de situaciones de violencia que se han vivido fuertes en el país y especialmente hace pocas semanas tuvimos 2 asesinatos de turistas que evidentemente la gente percibe claramente a través de los medios de comunicación y esto genera esas sensaciones de inseguridad. El desempleo se mantiene en segundo lugar y en tercer lugar surge la situación fiscal como principal problema del país y claramente hay una preocupación ligada muy fuertemente a que la economía, la situación futura económica del país es negativa al no poder resolver esta situación y este déficit fiscal que sabemos que es muy importante desde la administración anterior. Pero María José, creo que es claro que el país políticamente hablando se encuentra dividido, ¿verdad? Nos gustaría saber y que nos amplíe sobre los perfiles que están apoyando la labor de Carlos Alvarado y los perfiles de las personas que realmente no apoyan y no comparten su administración. Nos gustaría saber cómo se comportan esos perfiles a nivel político. Sí, precisamente eso es muy importante porque esos porcentajes a veces nos hacen pensar que la opinión pública es una cosa homogénea y eso no es así. Evidentemente hay gente que apoya más o menos esta administración o la labor que está realizando. Vemos que las personas que apoyan menos a Carlos Alvarado son las personas más jóvenes, o bueno, medio jóvenes, entre 35 y 54 años, que tienen educación secundaria, que viven en las provincias de Punta Arenas, Alajuela, Guanacaste y Limón, que piensan que la religión es muy importante en su vida y que votaron en primera ronda electoral al PIN, al Partido de Restauración Social Cristiana, a Renovación Nacional, a Liberación Nacional y al Movimiento Libertario. Entonces, pues evidentemente vemos lo que estábamos hablando inicialmente con respecto a cómo la campaña es todavía un ejercicio presente en cuestiones de evaluación de estos primeros meses que tiene Carlos Alvarado en la presidencia. El apoyo está captado por personas mayoritariamente de 55 años o más. Ellos son los que lo evalúan de mejor manera, con educación universitaria de primaria, que viven en Heredia, Cartago y San José, que sabemos que son las provincias que más lo apoyaron, que piensan que la religión es poco, algo o nada importante en sus vidas y que votaron en primera ronda al PAC, al PUSC y a otros partidos más pequeños. Nos gustaría ampliar un poco más y adentrarnos en un tema que realmente es importante. Este tema sobre lo que es el aborto terapéutico, la interrupción del embarazo. Tenemos entendido que ese tema se maneja a nivel político y será el Poder Ejecutivo el que decida si se aprueba o no en Costa Rica, pero ¿cuál es la posición de los costarricenses? ¿Apoyan con que el aborto terapéutico se apruebe y se pueda aplicar en Costa Rica o realmente están de espalda con este tema? Bueno, este es uno de esos temas que podríamos hablar de un país dividido, aunque un 55% de las personas están de acuerdo con que se firme el protocolo de interrupción terapéutica del embarazo que se le ha estado demandando a Carlos Alvarado desde que él asumió la presidencia, precisamente porque es una deuda que deja pendiente Luis Guillermo Solís con 2 casos que se encuentran en este momento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esa no aplicación, porque el tema es que en Costa Rica ya está regulado lo que sería la interrupción terapéutica del embarazo en el artículo 121 del Código Penal, donde es claro que se puede aplicar libremente, sin repercusiones legales, cuando la vida o la salud de la mujer gestante esté en riesgo. Entonces, lo que nosotros estamos midiendo con esta pregunta, pues, es que, aunque se ha hablado muchísimo de las posiciones en contra de la firma de este protocolo, es claro que hay una ciudadanía que es consciente de la importancia de este protocolo cuando se pone en riesgo la vida o la salud de la mujer gestante. Con esto no se está ampliando nada que esté fuera del artículo 121, no se está yendo más allá, no se está abriendo otras causales que podrían incluirse dentro de este artículo, simplemente se busca que se asegure
y que no quede en manos del personal de salud y de sus posiciones personales el tema, que es lo que está sucediendo actualmente y por lo que precisamente Costa Rica se encuentra demandada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto además puede significar un costo alto para el Estado costarricense porque tener que pagar abogados que representen al país es realmente algo costoso, que se puede evitar fácilmente. La firma de este protocolo se viene trabajando desde hace muchísimos años en el Poder Ejecutivo, en conjunto con las organizaciones sociales, y lo único que busca es que sea precisamente asegurar a las mujeres que se respete su salud integral. Y ya por último, para ver si nos puede responder rápidamente, ¿cómo prevén los costarricenses a largo plazo el ambiente político? Pues negativo también. Ellos en general nos encontramos desesperanzados un poco con el tema político y esperamos que en los próximos meses tal vez esto mejore. Muchísimas gracias. Ella es María José Cascante, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. Nos está ampliando precisamente sobre la opinión pública de los primeros